Hay una estadística que el América no quiere que busques, una que no va a aparecer en el resumen oficial del partido, que no va a formar parte del análisis de los medios que cubren al club con guantes blancos, y que yo encontré cuando me puse a revisar los números de este Clausura 2026, con la frialdad que se necesita para ver lo que realmente está pasando. Y es esta. El Club América, en su propio estadio, en lo que debería ser su fortaleza, tiene en este torneo un récord que ningún aficionado azulcrema imaginó ver al inicio de la temporada. 2 partidos de local, 2 derrotas. No empates, no victorias sufridas, derrotas. La primera, 1-4 ante Tigres, una paliza histórica que rompió una racha de 67 partidos sin recibir 4 goles. La segunda, 1-2 ante Juárez, FC Juárez, un equipo que llegó al Estadio Ciudad de los Deportes sin nada que perder, marcó en el minuto 7, aguantó el empate hasta el 90, y en el tiempo añadido sentenció el partido con un gol que hizo callar a la afición azulcrema en el peor momento posible. 2 partidos en casa, 2 derrotas, 0 puntos como local. Bienvenidos a El Cronista Azulcrema. Soy Javier Morales. Y hoy vamos a hablar de algo que la prensa mexicana está describiendo como una crisis de resultados, cuando en realidad es algo mucho más específico y mucho más preocupante. El América perdió su casa. Y cuando un equipo del tamaño del América pierde su casa, el problema no está en el marcador, está en la identidad. Necesito que entiendan el contexto completo para que el número que acabo de darles tenga el peso que merece. El Estadio Ciudad de los Deportes no es el Estadio del América. Es la residencia temporal del América mientras el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, la verdadera casa azulcrema, se renueva para recibir los partidos del Mundial 2026. Eso significa que el equipo está jugando en un estadio que no es el suyo, con una afición que está haciendo el esfuerzo de adaptarse, en un ambiente que no tiene la energía histórica del Azteca. Y yo entiendo que ese cambio es difícil, lo entiendo. He cubierto al América durante 20 años y sé lo que representa el Azteca para este club, no solo como escenario, sino como parte de la identidad de un plantel que se forma en ese ambiente, que aprende a jugar bajo esa presión, que crece como local frente a 70,000 personas. Dejar eso atrás, aunque sea temporalmente, es un ajuste real. Pero hay algo que los grandes clubes del mundo hacen cuando enfrentan circunstancias adversas de ese tipo. Los grandes hacen de cualquier estadio su fortaleza. El Real Madrid, cuando tuvo que dejar el Bernabéu durante su última remodelación y jugar en el Alfredo Di Stéfano durante meses, no perdió su identidad local. Siguió ganando, siguió dominando, siguió siendo el Madrid. La identidad de un equipo grande no vive en las paredes de un estadio, vive en la cabeza de los jugadores que salen a la cancha convencidos de que ese terreno es suyo. Lo que estamos viendo con el América en el Ciudad de los Deportes es lo contrario. Un equipo que sale a la cancha sin esa convicción. Un equipo que recibe el primer gol, y en lugar de reaccionar con la urgencia y la violencia ofensiva que debería tener el club más grande de México, reacciona con la incertidumbre del que no sabe exactamente qué tiene que hacer para cambiar el partido. Y el dato que nadie está contando, el número que cambia completamente la lectura de estas 2 derrotas como local, es el siguiente. El América en este Clausura lleva 8 goles recibidos en 9 jornadas. Pero desglosando por condición, el número se vuelve alarmante. En los 2 partidos de local, recibió 6 de esos 8 goles. 3 por partido en casa, en promedio. El equipo que debería ser más sólido en su propio campo, es literalmente el más permeable cuando juega de local en este torneo. Eso no es mala suerte. Eso es un patrón. Y los patrones, en el fútbol profesional, no se explican con el clima o con el calendario. Se explican con la estructura del equipo, con el sistema táctico, con la mentalidad colectiva y con las decisiones que se toman antes de que suene el silbato inicial. Hagamos un ejercicio histórico rápido, porque sin ese contexto, los números pierden su peso real. El América en el Azteca, durante los ciclos de mayor éxito reciente del club, tuvo temporadas enteras sin perder de local. Temporadas donde la cancha del Coloso de Santa Úrsula era literalmente intransitable para los visitantes, donde la afición azulcrema sabía que llegar al Estadio Azteca a jugar contra el América significaba ir a un lugar donde el ambiente, el ruido, la historia de las paredes, te ponía en desventaja psicológica antes del primer minuto. Ese fue el América que ganó el Apertura 2023. Ese fue el América que conquistó el Clausura 2024 y el Apertura 2024. 3 títulos en 2 años construidos, en parte, sobre una solidez local que hacía del estadio una ventaja real. Ese América, el que hacía de su casa una fortaleza inexpugnable,
no existe en este Clausura 2026 en el Ciudad de los Deportes. Y esa desaparición no es un accidente, es el síntoma de algo más profundo que vale la pena analizar. Suscríbete al canal si querés seguir recibiendo el análisis real del América. Acá en el Cronista Azul Crema no vendemos esperanza, vendemos contexto real y datos que podés verificar vos mismo. Déjenme contarles lo que vi en el partido contra Juárez. Estuve siguiendo ese partido en tiempo real con acceso a la cobertura más completa que pude conseguir. Y hay detalles que los medios tradicionales no están cruzando con el patrón que ya venía del partido contra Tigres. Juárez abrió el marcador en el minuto 7. No fue un golazo, no fue un error individual aislado. Fue la consecuencia de una presión alta del rival que encontró espacios en la salida de balón del América que no deberían existir en un equipo que lleva meses trabajando ese aspecto. El América, en los primeros minutos de ambas derrotas de local, Tigres y Juárez, mostró exactamente la misma fragilidad. Una salida de balón lenta, con líneas demasiado juntas, que le da al rival la posibilidad de presionar con intensidad y recuperar el balón en zonas peligrosas. Eso no es coincidencia, eso es estructura. Y si la estructura tiene ese problema en casa, en el estadio donde el equipo tendría que sentirse más cómodo, más seguro, con más confianza para proponer, entonces hay algo en el planteamiento táctico que no está funcionando como el cuerpo técnico cree que está funcionando. Hay algo más en el análisis táctico que me preocupa. El problema no es solo que el América recibe goles temprano en casa. El problema es lo que hace después de recibirlos. El equipo no tiene una respuesta colectiva clara cuando se pone en desventaja en su propio estadio. La reacción depende de la calidad individual de algún jugador, de una jugada personal que cambia el partido, de algo que no está diseñado sino que aparece por azar. Y en el fútbol de alto nivel, los equipos que dependen de la individualidad para salir de situaciones adversas son equipos que no tienen un sistema sólido. Son equipos que funcionan cuando todo va bien y se bloquean cuando algo sale mal. El América en este Clausura se bloquea cuando algo sale mal en su propio estadio. Y hay un elemento adicional que hace todavía más grave el partido contra Juárez. Víctor Dávila, el delantero que en este Clausura había sido el jugador más peligroso del América en términos de desequilibrio individual, abandonó el campo en el minuto 36 con una torsión de rodilla que los reportes posteriores calificaron como potencialmente grave, con posible daño ligamentario, que podría dejarlo fuera por el resto del torneo. Eso es brutal. No solo porque Dávila sea importante, sino porque la salida de Dávila en el minuto 36 reveló algo que el América no puede permitirse que se revele en un partido: la falta de profundidad real en el plantel ofensivo. Cuando el jugador más peligroso en ataque sale lesionado, el equipo tiene que tener la capacidad de no notar esa ausencia de manera inmediata. Un banco de suplentes de calidad absorbe ese golpe sin que el partido cambie dramáticamente. Lo que vimos después de la salida de Dávila fue lo contrario: un América menos fluido, menos directo, dependiente de la individualidad de Cendejas para buscar el empate, y sin recursos reales para responder cuando Juárez empujó en el tiempo añadido. Dale like si también sentís que el problema del América va más allá de los resultados puntuales, porque lo que estoy describiendo es una crisis sistémica, no una racha de mala suerte. Ahora déjenme hablarles de lo que pasó en la conferencia de prensa post partido, porque la declaración de Jardiné después de la derrota contra Juárez dice más sobre el estado del proyecto que cualquier estadística. André Jardiné dijo que no hay crisis. Atribuyó los resultados a las lesiones y al calendario apretado. Mencionó la adaptación de los refuerzos como un proceso en marcha. Son las mismas explicaciones que viene repitiendo desde la goleada ante Tigres. Yo respeto a André Jardiné como técnico. Tiene un historial que habla por sí solo. 3 títulos en 2 años con el América. Un récord que muy pocos entrenadores en la historia reciente del club pueden mostrar. No estoy diciendo que no sabe lo que hace. Lo que sí estoy diciendo, con los datos en la mano, es que las explicaciones que está dando en conferencia no se sostienen cuando las cruzas con los números. ¿Lesiones? El América llegó al Clausura con el plantel más reforzado de la Liga MX, con 4 incorporaciones específicamente diseñadas para darle profundidad y opciones al cuerpo técnico. Si el equipo se cae con la primera lesión importante, el problema no son las lesiones. El problema es que la profundidad que el mercado debería haber dado no está funcionando. ¿Calendario apretado? Juárez, el equipo que ganó en el Ciudad de los Deportes, también juega el mismo calendario. Tigres, que goleó 4-1 al América en su estadio, también tiene el mismo calendario. La Liga MX es pareja en ese sentido. ¿Adaptación de los refuerzos? A 9 jornadas del torneo, con jugadores que llevan más de 2 meses entrenando con el grupo, seguir usando la adaptación como explicación central
Es reconocer implícitamente que la integración no funcionó de la manera que el cuerpo técnico imaginaba. Me dijeron desde adentro de Cuapa que después del partido contra Juárez, el vestuario estuvo en silencio más tiempo del habitual. No gritos, no discusiones, silencio. Y en un grupo de jugadores de experiencia, ese silencio dice más que cualquier discurso motivacional. Es la señal de un grupo que sabe que algo no está bien y que todavía no encontró colectivamente cómo salir de esa situación. Hay una pregunta que circula en los pasillos del club esta semana, que me llegó por dos canales distintos desde adentro de la institución. ¿Hasta cuándo el técnico va a seguir explicando los problemas con las mismas razones? El América tiene todavía una oportunidad de responder a todo esto. La Copa de Campeones de la CONCACAF empieza el 10 de marzo en Filadelfia. Es un escenario distinto, sin la presión acumulada del torneo local, con el formato de eliminación directa, que a veces despierta lo mejor de un equipo que en la liga no está encontrando su mejor versión. Hay algo en la naturaleza de la eliminación directa que obliga a los equipos a mostrarse de una manera que la liga no siempre genera. No hay próxima jornada, no hay todavía tenemos tiempo. Hay un resultado que te clasifica o te elimina, y esa claridad a veces produce en los jugadores una concentración que la rutina del torneo no logra activar. Pero si el América llega a Filadelfia con la misma falta de convicción local que mostró contra Tigres y Juárez, la Copa no va a ser una solución. La Copa va a ser una confirmación. Y en el fútbol institucional, cuando un equipo confirma sus problemas en lugar de resolverlos, las consecuencias llegan más rápido de lo que los dirigentes quisieran. Quiero cerrar con una reflexión que va más allá de estos dos resultados puntuales. Porque si la historia del América en esta clausura se reduce a perdieron 2 de local, se perdieron el punto central. El Estadio Ciudad de los Deportes es una residencia temporal. Una parada en el camino, mientras el Azteca se prepara para recibir al mundo. Pero para el América, este estadio tiene que ser tan suyo como lo fue el Azteca durante décadas. El escudo no cambia con el estadio. La identidad no se queda en un vestuario. Va con el equipo, va en la camiseta, va en la forma en que los jugadores salen a la cancha, convencidos de que ese terreno les pertenece. Lo que estamos viendo en el Ciudad de los Deportes dice que esa convicción no está, y recuperarla no es cuestión de táctica ni de mercado, es cuestión de liderazgo, del tipo de liderazgo que se ejerce adentro del vestuario, en la semana de entrenamiento, en los minutos antes de que el árbitro pite el inicio del partido. Hay clubes en el mundo que han vivido situaciones similares y supieron salir del otro lado con su identidad intacta. El desafío que el América tiene hoy no es un desafío de resultados, es un desafío de identidad. Y la respuesta a ese desafío tiene que nacer adentro del grupo, construirse en los entrenamientos de esta semana y manifestarse en la forma en que el equipo sale a la cancha en Filadelfia el 10 de marzo. ¿Creen que el América puede recuperar su identidad local antes de que el torneo se le escape completamente? ¿O la crisis ya llegó a un punto donde se necesita algo más que un buen resultado para cambiar el rumbo? Déjenme esa respuesta en los comentarios. Acá hablamos con argumentos, no con esperanza. Los que entienden de fútbol saben que la diferencia entre un equipo que se levanta y uno que no lo hace está en lo que pasa adentro cuando nadie está mirando. Y si llegaste hasta acá, si este análisis te aportó algo que no encontraste en ningún otro canal, te pido algo pequeño que para nosotros significa mucho. Un like y una suscripción. Este canal está creciendo. Falta poco para la monetización. Y cada interacción le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa para la gente que de verdad entiende de América. No te cuesta nada. A nosotros nos ayuda a seguir acá, contándote lo que la prensa no se atreve a decir. Soy Javier Morales. Esto es el Cronista Azul Crema. Lo que viene en las próximas 2 semanas, CONCACAF, Liga, el peso de todo lo que está en juego, va a definir si este América tiene madera de grande o si estamos ante el inicio de un ciclo más corto de lo que todos esperaban. Nos vemos en el próximo video.